Bueno, hola profe, compañeros, posibles visualizaciones que tenga este video dentro de la plataforma. Eh, yo, que soy Iván Medina, junto con mis compañeros Juan Pablo Botín y David Luna, vamos a presentar el trabajo práctico número 1 de esta materia, que habla o trata justamente sobre la elección de un tema eh, y que sea competente justamente y lo relacionemos con alguno de los ejes de nuestra materia, ¿no? Para eso nosotros decidimos seleccionar y tomar la palabra de Agustina Palacios y el tema que nosotros nos vamos a referir es el derecho a la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en el ámbito educativo. Más allá de la elección justamente de Agustina Palacios, que es una abogada que bueno, va a hablar de este tema, que ya lo van a desarrollar mis compañeros también, nos apoyamos en la Convención de los Derechos de los Niños, que hizo que progresara justamente este derecho a la educación de todos los niños en general y obviamente incluidos los niños con discapacidad. Para eso nosotros decidimos seleccionar ciertos conceptos que nos gustaría primero desarrollar para que no haya dudas y ahí meternos dentro del tema. Los conceptos obviamente son el de discapacidad y el de inclusión, que lo diferenciamos justamente de integración o de algún otro concepto que puede llegar a relacionarse y a veces llevar a confundirnos justamente dentro de esta definición. Nosotros tomamos la definición de inclusión de la Asociación de Síndrome de Down, perdón, justo estoy leyendo, tengo la punta acá, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, que define a la inclusión como o sea, una búsqueda justamente para que todas las personas se puedan desarrollar en un mismo ámbito, sea educativo o no, no es necesario, pero en el cual se adapta al medio para que todas las personas estén incluidos. En cambio, la integración es bueno, nos desarrollamos en un ambiente determinado y podemos incluir a gente o personas justamente con este tipo de discapacidad. La inclusión, en cambio, es buscar adaptar ese ambiente y que las personas se vean justamente protegidas o parte justamente de ese ambiente, ¿no? No solo que participen, sino que se puedan desarrollar y se sientan cómodos dentro de ese ambiente, ¿no? Y a partir de ahí podemos desarrollar lo que es una discapacidad, que nosotros tomamos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad justamente, que hay un artículo, una ley, mejor dicho, que es la 26.378, perdón, dentro de nuestro país también, que fue aprobada en el 2008, que define justamente la discapacidad como aquellas personas que tienen deficiencias tanto físicas como psicológicas, sensoriales a largo plazo, que no les permiten justamente a esas personas desarrollarse con normalidad dentro de sus ámbitos, ¿no? Y de la sociedad. Se busca justamente una igualdad de estas personas, una inclusión, como definimos antes, para que se puedan desarrollar de buena manera. A partir de esto, tenemos que hablar sobre la Convención de los Derechos de los Niños, como resalté antes, que habla sobre los derechos que tienen ellos, obviamente, que a partir de, lo tengo acá anotado, 1989, que se desarrolló justamente esta convención por primera vez, se estableció tanto gobiernos de muchísimos países como justamente diferentes tipos de especialistas dentro de lo que es el material de los niños, se estableció una serie de derechos que le tenían que asegurar a todos los niños, volvemos a repetir, tanto con discapacidad como no, niños digamos normales, entre comillas, si así se quiere llamar, les aseguren un derecho a la vida digna, a la nutrición, a la salud y ni hablar de la educación, que es lo que nos compete a nosotros, justamente por eso relacionamos este tema. A partir de esto, podemos decir que la convención, que es algo que destacamos, logró inspirar a los gobiernos, como se dijo, para que los niños tengan un desarrollo mejor dentro de su vida, ¿no? Que es hasta los 18 años define, y definió a los niños como justamente lo que son niños, porque antes se los veía o como adultos en miniatura, como hemos visto nosotros en didáctica o pedagogía, cómo fue cambiando eso a lo largo de los años y los define justamente como lo que son niños con derechos
y no solamente adultos en miniatura o personas en crecimiento o personas desarrollándose, sino lo que son niños, que es justamente donde también nosotros nos vamos a desarrollar. A partir de eso podemos decir que como se lograron muchos avances, hay muchas trabas también. Se lograron muchísimos objetivos que querían cumplirse, pero todavía no está completamente desarrollado justamente este artículo, ni siquiera dentro de nuestro país, que es la ley que hablamos, y a nivel mundial, porque sigue existiendo la violencia infantil, el trabajo infantil, la explotación, ni hablar, bueno, de ahora si hablamos de las nuevas tecnologías, los derechos de los niños se ven vulnerados entre pares y no solamente eso, sino eh, para la gente mayor. Sigue existiendo, bueno, lo que está de moda ahora, el tema del ciberbullying, bueno, el tráfico obviamente de niños o de un montón de temas que, bueno, ya vamos a abordar también un poquito más adelante en este video. Pero bueno, ahora los dejo con mis compañeros, creo que sigue Juanpi, con el tema del desarrollo de lo que elegimos nosotros realmente de este video. Yo lo que hice fue una introducción. Así que ahí les dejo con Juanpi y vamos a hablar justamente de nuestra situación como país, ni hablar como docentes que somos en formación, y bueno, ya vamos a traer también a colación el tema de Agustina Palacios, que nosotros decidimos apoyarnos en ella para desarrollar este trabajo. Así que los dejo. Bien, buenas, profe. Yo soy Juan Pablo Botín. Voy a estar continuando con lo que decía mi compañero Iván sobre la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada un 20 de noviembre de 1989 en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta consta de 54 artículos y establece la obligación de los Estados miembros de la ONU a respetar los derechos citados. Mientras que en nuestro país, en 1990, se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, esta es recién incorporada a la Constitución Nacional en 1994. De estos artículos nos parece importante resaltar el artículo 24, en el que se reconoce el derecho del niño al disfrute de más alto nivel en cuanto a salud, servicios de tratamiento y rehabilitación para la salud. Esto para asegurar la asistencia médica y atención sanitaria necesaria, brindar la atención prenatal y postnatal para las madres, reducir la mortalidad infantil, dar a conocer a la sociedad los principios básicos de salud y nutrición, las ventajas sobre la importancia de la lactancia materna, la higiene, las medidas de precaución de accidente y sobre todo que los niños tengan acceso a una educación pertinente y reciban apoyo eh, a la hora de aplicar los saberes de esta educación pertinente. En 2005, yendo a un contexto más actual, se sanciona la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, la Ley 20.061. En este caso queremos destacar el artículo 14 sobre el derecho de la salud, el cual dice que los estados deben garantizar el derecho a atención integral de la salud, el derecho a recibir una asistencia médica, acceso a los servicios y acción de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Si bien en 2006 la ley 26.206 establece que tanto niños como adolescentes deben recibir 14 años de educación obligatoria, la realidad hoy en día es otra y la probabilidad de ejercer ese derecho es muy desigual. Cerca de 659.000 niños y adolescentes de entre 14 y 17 años están fuera hoy en día del sistema educativo, de acuerdo al último censo nacional. Bien, como estaba diciendo, cerca de 659.000 niños y adolescentes hoy en día están por fuera del sistema educativo, según el último censo nacional, y aproximadamente 500.000, o sea, medio millón de ellos son adolescentes. Este estudio está desarrollado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y el Ministerio de Educación.
A partir de este estudio se puede identificar que por lo menos el 44% de los docentes hoy en día en sus prácticas están a cargo de un chico con alguna discapacidad. Por lo tanto tuvieron que hacer alguna modificación en pos de la inclusión educativa. Y el objetivo de este estudio era revelar cuáles son los problemas y desafíos de la educación que se le presenta a los alumnos con alguna discapacidad hoy en día, tanto en clases presenciales como no presenciales, como vivimos el año pasado en la pandemia. Hola, profe. ¿Cómo le va? Mi nombre es David. Bueno, siguiendo también un poco con lo que hablan mis compañeros, yo voy a hablar sobre la autora que elegimos, sí, que se llama Agustina Palacio, que publicó una obra excelente sobre lo que estamos hablando, que es el tema de la discapacidad, que se llama El Modelo Social de Discapacidad, Orígenes, Caracterización y Plasmación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, donde, como dice el título, ¿verdad? Habla sobre el modelo social de discapacidad según la historia, ¿no? Según los diferentes modelos que han transcurrido a lo largo de la historia, que muchas personas damos por hecho que como que existe uno o de una cierta forma, pero bueno, ella lo organiza según el sentido de la historia y demás, ¿sí? Bueno, para saber un poco también de la autora, ella es de nacionalidad argentina, es abogada desde el 96 de la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? Eh, donde luego en la Universidad de Carlos III en Madrid siguió sus estudios sobre Derecho y luego presentó la obra el 29 de abril de 2008 frente al jurado del Premio Sermi de Obra Social de Caja Madrid, titulada Discapacidad y Derechos Humanos del 2007 y 2008, la cual ganó por unanimidad y bueno, gracias a ello fue publicada esta obra, ¿sí? Actualmente ella es coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de Universidad Nacional de Mar del Plata, hace aproximadamente de 2009. No encontré fechas muy exactas, pero sí que ya hace bastante tiempo se volvió para el lado de lo que es de Argentina. Eh, bueno, nosotros citamos parte de la obra. Eh, la obra es muy buena, es muy completa sobre lo que habla, eh, pero bueno, como es un tema muy extenso, tuvimos que elegir ciertas partes nomás, que bueno, elegimos básicamente las definiciones que ella dio sobre los modelos. Habló sobre 3 modelos, ¿sí? El modelo que es de prescindencia, que este modelo se también a su vez se subdivide en 2 modelos, que uno es el de eugenesia y el otro es el de marginación, ¿sí? Y después el segundo modelo, que tiene que ver con el rehabilitador, y el modelo social. Sí, bueno, el primer modelo, que es el modelo de prescindencia, como su misma palabra lo dice, trata a las personas como prescindibles, es decir, que no son necesarias para la sociedad, ¿verdad? Ya que se ve desde un lado religioso y demás, donde la religión veía defectos eh, y eran rechazados por la sociedad al punto tal de que cometían infanticidio y demás, ¿sí? Bueno, este tipo de modelo de prescindencia, que se divide en la eugenesia y en la marginación, bueno, un poco más de lo mismo. Lo que es el submodelo eugenésico, cronológicamente la antigüedad clásica, imagínense de qué años estamos hablando, ¿verdad? Eh, Ahí la solución elegida frente a las condiciones de necesidad e incluso de carga se atribuye a las personas con discapacidad. Se percibe a través de la aplicación de políticas eugenésicas. O sea, en este paradigma, la vida de las personas con discapacidad no tiene ningún tipo de sentido y es asimismo considerada una carga social. Es decir, si nacías con diferentes diversidades de funciones congénitas, psíquicas o demás, básicamente o te dejaban para que mueras
o te morías porque no podías alimentarte y demás, ¿verdad? Bueno, bastante fuerte eso. El modelo de marginación, más adelante, submodelo de marginación, perdón, también puede ser más o menos en la Edad Media, ¿sí? Un poquito más adelante. La solución elegida en este contexto es de la innecesariedad que se atribuye a las personas con discapacidad mediante su exclusión, ¿sí? O sea, como no se encontraba necesarios para la sociedad, no aportaban nada a la sociedad ni nada, ¿sí? Se excluían. En este tipo de submodelo es verdad que podrían vivir un poco más, comillas, pero bueno, seguían siendo marginados, no prestándole atención, y la vida de alguien que tenía discapacidad no tenía sentido para ellos, y era solamente el único sentido que se le encontraba era ocupar el lugar de los marginados y de las clases pobres, que bueno, por ende también había muchas muertes a temprana edad y demás, ¿verdad? Bueno, después tenemos el segundo modelo, que es el modelo que habla sobre el rehabilitador, ¿sí? Modelo como denominado rehabilitador, que bueno, es bastante de lo que viene siendo la parte de ciencias, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, este paradigma, ¿sí? Nace sobre bases científicas, ¿sí? Que lo que se trataba acá era rehabilitar a la persona, ¿sí? Cuando una persona estaba con una limitación física, psíquica, mental o sensorial individual de la persona, bueno, bajo estos aspectos, podría ser rehabilitada, ¿no? Porque ellos creían que cuando vos nacías con estos tipos o diferentes tipos de capacidades, nacías ya, digamos, como menos valiosos al resto de las personas, ¿no? Y como para recuperar esa valía frente a la sociedad y demás, podías ser rehabilitado. Bueno, se usó mucho las ciencias médicas, de tratamientos médicos, y bueno, dentro de lo malo de cómo se trataba a las personas, digamos, nació también lo que son las educaciones especiales. Se convirtieron en una herramienta ineludible encaminada a la normalización de las personas, que, bueno, después en lo que atañe a los medios de subsistencia, la asistencia social y el empleo protegido pasan a ser los principales medios de manutención, incluso para personas plenamente capaces de trabajar. Pero igual así, no obstante, muchas personas con discapacidad se ven obligadas a recurrir a ciertas prácticas como ser objeto de burla y o diversión, ¿sí? Que continúan siendo la única opción a los fines de ganarse la vida, ya que en muchos lugares no aceptaban personas con discapacidad y demás, ya que se lo veía como, primeramente se lo veía como malo, y segundo como que no tenía una función para cumplir, ¿no? Que bueno, hoy en día la verdad que es totalmente diferente, por suerte, ¿sí? Bueno, y más adelante habla sobre lo que es el tercer modelo, ¿sí? Que puede ser identificado como el modelo social, ¿sí? También parados de este paradigma, se considera que las causas que dan orígenes a la discapacidad no son religiosas ni científicas, como ya mencionado anteriormente, sino que son preponderantes sociales. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modelo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Así se entiende que no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar adecuadamente a las necesidades de todas las personas, incluyendo quienes tengan una discapacidad, sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. También lo que tiene que ver esto es el tema de que ya no se hace hincapié tanto en la capacidad diferente que tenga, digamos, no importa si es mental, física o lo que fuere, sino que se hace mucho hincapié sobre lo que es el ambiente, ¿sí? Para lo que venimos hablando, que es la inclusión, ¿no? Ya ahora metemos el foco no en el o sea, no tratamos el problema como si fuese la discapacidad de la persona, sino el ambiente que lo rodea, ¿no? Y es lo que se modifica. Pero bueno,
a pesar de todo esto, sí, en la actualidad se vive un momento de transición desde el modelo rehabilitador al modelo social, y que está imperante en muchas políticas legislativas y existentes, que concurren ciertos resabios del modelo de presidencia que al menos merecen ser apuntados. Así se considera que la práctica del aborto eugenésico, prevista en legislaciones aceptadas de los discursos que consideran al feto una persona, es resabio del modelo de presidencia en primera versión, que al menos requiere de una reflexión desde el discurso imperante en la actualidad, si se sostiene que todas las vidas gozan de igual valor. Lo mismo cabe decir respecto a la segunda versión del modelo de presidencia, submodelo de marginación, en lo que atañe a la invisibilidad y la falta de consideración de las personas con discapacidad a la hora de diseñar el entorno arquitectónico. Por ejemplo, lo que conduce a que estas personas sean excluidas a través de lo que podemos denominarse un arresto domiciliario, ¿no? Ya que no tienen ni siquiera bajadas, ascensores o demás, ¿verdad? Frente a la imposibilidad de participar en la mayoría de las actividades que hacen a una vida en sociedad. También merece el replanteo el tratamiento que son el replanteamiento de estas personas en cuanto al reconocimiento de ellas, ¿sí? El por qué elegimos este tema es porque nos parece pertinente, ya que es una realidad en el ámbito educativo, ¿sí? En las escuelas y demás lugares, donde no tenemos que enfrentar a las prácticas de cómo incluir a alguien con discapacidad, que es algo habitual encontrarse ya a niños. A mí ya me ha tocado en lo que es la escuela de verano, también mismo en las prácticas de campo y demás, ¿no? A mis otros compañeros también le han pasado lo mismo, ¿sí? Con chicos que han tenido síndrome de Asperger, a mí en mi caso retraso madurativo, síndrome de Down, ¿sí? Que dentro de todo, que son leves, por decirlo de algún modo, en la parte de lo que es físico, ¿sí? No tendrían limitaciones físicas a grandes rasgos, ¿sí? Pero hay gente que le toca con limitaciones físicas que tenemos que rebuscarnos bastante, ¿sí? Que no sabemos cómo incluirlo en nuestras clases porque, bueno, ya como anteriormente venimos viendo, no tenemos estas definiciones, ¿sí? Ya adquiridas, sino sabemos muy poco de lo que se viene hablando, que por eso venimos presentando este trabajo, ¿no? Pero bueno, como venía diciendo, que también estamos hablando de personas con discapacidades diferentes, que son personas, ¿sí? No son objetos, ni son cosas, ni nada por el estilo, ¿sí? Se trata primeramente como una persona, que muchos hablan de discapacidad o discapacitado, sí, pero bueno, discapacitado, si tiene un nombre, es una persona y se tiene que tratar como tal, con sus derechos y demás, ¿sí? Por eso mismo no hay que tratarlo diferente ni por nada, pero sí hay que tratar diferente a su ambiente, ¿sí? Tiene que ser el que cambie para poder lograr esa inclusión. Pero por decirlo de algún modo nos enfrentamos a algo desconocido, ¿no? Ya que no tenemos todas las herramientas necesarias como para dar una clase sin ningún problema, entre muchas comillas, ¿no? Ya que, bueno, para también dar una clase de este estilo, uno se tiene que especializar bastante y demás, ¿no? Pero también tenemos que saber tener un saber general sobre lo que estamos hablando. Por esto estamos dando mucho contexto de los diferentes modelos en la historia, qué es la inclusión, ¿sí? Las leyes de educación que hubo, las leyes del derecho humano también. Está la ley de educación, la más conocida, la 26.206, que también tiene artículos donde habla sobre la educación para chicos con diferentes discapacidades y demás, ¿no? Hay muchas cosas que por suerte van cambiando a lo largo de la historia. También ayudó mucho lo que es la Convención al Derecho de los Niños, que también habló una parte un compañero, ¿sí? Bueno, para no salirme mucho del tema,
aclarado ya lo anteriormente, tomamos este tema de la inclusión educativa para mostrar que no es algo de la hora, de la actualidad, sino que tiene una trascendencia por la historia y un cierto contexto, y que existían organizaciones y leyes y derechos que protegen a las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida sana e igual al resto. Por eso elegimos a Agustina Palacio, que es la autora de una excelentísima obra sobre los modelos que existieron y que existen en el tiempo sobre cómo tratar la discapacidad actualmente, en que hay un tipo de transición del modelo rehabilitador al modelo social, y es una manera muy buena para entender el panorama de esta situación que la mayoría de las personas desconocen, ¿sí? Bueno, eso es todo. Hasta acá llega nuestra investigación. Bueno, un saludo, profe.